Nino Franco, tienes un problema. México se adhiere a Sudáfrica en su protesta contra el genocidio. No puede adherirse a la protesta contra algo que no está definido como tal. Entonces, le puede llamar así, pero no lo es, porque solo el Tribunal Penal Internacional, ese que ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, ese Tribunal Penal Internacional no ha determinado que sea un genocidio. Ese es uno de los problemas que tienes. México se adhiere a Sudáfrica en su protesta contra el genocidio, contra las masacres, contra los crímenes de guerra, contra los crímenes contra la humanidad que Israel perpetra en Gaza, en contra de los palestinos, y luego pones semitas en mayúsculas. ¿Qué opinas? Opino primero que nada que tienes un problema. ¿Qué tiene que ver que creas tú que los palestinos, como los judíos, son descendientes de Sem, uno de los 3 hijos de Caín, Sem, Cam y Jafet, por supuesto? ¿Qué es eso? No, que son lenguas semíticas las que hablan es otra cosa, pero tú estás hablando aquí de creer que el Antiguo Testamento narra realmente cuál es el origen de los pueblos de Oriente Medio. Estás chiflado, Nino. En serio, tienes un problema. Y un problema grave. ¿Qué opino? Que México se hace bien en adherirse a cualquier cosa en contra de cualquier masacre, en contra de cualquier crimen contra la humanidad. Me parece muy bien que ayude a tratar de parar la masacre de Israel en Gaza, y ojalá estuviera tratando de parar la masacre de Putin en Ucrania, pero esa no le interesa tanto al Obrador, ni a sus amigos, sus socios que han sido amigos de los iraníes, como Julio Astillero, que tuvo en la campaña del Obrador, la hizo en Hispan TV, es Hispan Televisión, la televisión en español de los ayatolas, donde cobraba encantado de la vida Astillero, sin que le importara que estaban matando homosexuales, que estaban ejecutando mujeres por adúlteras, que mantienen a las mujeres en una situación absolutamente aterradora, que es una dictadura espantosa, teocrática, retrógrada, medieval, bestial, pero son aliados. Entonces, ahí tenías al bueno para nada que tienen ahí metido de Azcapena, Catu Arconada, que se llama Israel Arconada, pero se pone Catu con K, porque la K les mola. Sienten que cuando se escriben sus nombres con K ya es como más revolucionario. Sí, Israel Arconada con C y se puso Catu con K, Arconada con K. Y entonces él cuando las tropas de varios países abandonaron Afganistán, estuvo aplaudiendo y sacó un tuit con unos talibanes que, ¡ay, qué bonitos que son los talibanes! La realidad es horrorosa. Eso es el entorno del Obrador. Entonces, está muy bien que le molesten las masacres, pero está muy mal que solo le molesten algunas masacres. A mí me molesta tanto la masacre de Israel contra el pueblo palestino, que se está llevando a cabo desde octubre, como me molestó el ataque de Hamas contra civiles inocentes el 7 de octubre, como me molestan los ataques de Putin que en los últimos días se ha cebado sobre Kharkiv, asesinando a inocentes en centros comerciales, y las masacres de la República Centroafricana, de las que nadie está hablando, y otras muchas que hay por el mundo. Yo me opongo a todas, ellos no. Es la diferencia. Pero eso de ponerle semitas con mayúsculas y ponerle palestinos también con mayúscula y genocidio con mayúscula, tú opino que tienes un problema. Tú lo ves todo desde el punto de vista ideológico, no desde el punto de vista humano. Y si tu ideología no está dominada por una visión humanista, vas a acabar del lado de algún asesino, que es lo que suele pasar. Cuando tu ideología domina tu capacidad de ser un humanista, o justificas a Hitler, o justificas a Stalin, o justificas a Pol Pot, o justificas a Mussolini, o justificas a Videla, o a Pinochet, o a Castro, o a Daniel Ortega. En cambio, si te domina el humanismo, pues tu ideología es esencialmente humanista. ¿Ves cómo estás equivocado, Nino? Mira, voy a volver, y esto luego pegarlo va a ser más difícil. Puse semitas porque Netanyahu tacha de antisemita cualquier oposición a sus acciones militares. Si ellos son semitas, los palestinos lo son más.
No, porque antisemita no significa enemigo de los hijos de Sem, el absolutamente mítico hijo de Caín. No. Antisemita significa judeófobo, persona que odia a los judíos. No te vayas por el cuento de los neonazis, de que ay, todos son semitas. No, no es cierto. Todos pertenecen a un núcleo cultural similar, que es el de las lenguas semíticas. Pero ahí no hay más y menos. Ay, soy más blanco, ay no, yo soy más puro. Es una discusión de nazis. Por favor, no hagas eso. Los palestinos como seres humanos tienen tantos derechos como los tienen todos los israelitas como seres humanos. Y quítate de semitismos y tonterías así. Y no te vayas a que antisemita significa enemigo de los semitas, porque no es cierto. La palabra significa persona que odia a los judíos. Odio a los judíos. Etimológicamente puede significar otra cosa, pero la etimología no marca el uso. Lo que marca la definición de las palabras es el uso.